Hmm, Algo extraño se oculta bajo las arenas de Giza y los científicos no tienen idea de qué es. Los arqueólogos acaban de encontrar una estructura oculta cerca de la Gran Pirámide con la ayuda de tecnología avanzada de escaneo subterráneo. ¿Qué hay dentro? Nadie lo sabe, pero las excavaciones ya están en marcha. La Gran Pirámide de Giza es uno de los monumentos más famosos de la Tierra, pero no se encuentra sola. Está rodeada por una antigua necrópolis, un vasto cementerio real lleno de tumbas y monumentos que les pertenecen a faraones, nobles y otros altos funcionarios. La mayoría de estas tumbas están sobre la tierra. Se llaman mastabas, tumbas rectangulares con techo plano construidas de piedra caliza o ladrillo de barro, y han sido estudiadas durante décadas. Pero de las películas antiguas sabemos que estas no eran tumbas simples. Tienen ejes verticales profundos que conducen a cámaras funerarias subterráneas donde el pasado fue sellado para la eternidad. Y recientemente arqueólogos encontraron un curioso espacio vacío en el cementerio, un terreno completamente inexplorado, sin mastabas, sin ruinas visibles, nada. Durante años lo ignoraron, pero entre 2021 y 2023 decidieron investigar. Sin embargo, no excavaron. En su lugar, utilizaron una tecnología que actúa como una especie de radiografías para el suelo. Estos radares les permitieron a los científicos ver los secretos ocultos allí. Y había algo escondido bajo la arena, algo deliberadamente enterrado y olvidado, una estructura subterránea de dos partes. Una era superficial y en forma de L. Mide unos 10 metros de largo y está enterrada a solo 2 metros de profundidad. Pero debajo de eso, una anomalía más profunda y misteriosa. Una estructura completamente diferente a cualquier otra en el área. La llamaron una anomalía altamente resistente, lo que significa que es densa y sólida, probablemente hecha de piedra, arena o incluso metal. Y aún así, nadie tiene idea de lo que hay dentro. Está claro que los humanos crearon la forma de L. No fue formada por la naturaleza, y la estructura más superficial podría haber sido una entrada a lo que sea que esté oculto debajo. Pero solo tienen algunas teorías sobre lo que podría estar escondido allí. También está lleno de arena y grava. Probablemente fue rellenado a propósito después de su construcción. Tal vez para preservar esto. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. El equipo arqueológico tendrá que excavar para comprender qué exactamente era esta cosa y por qué fue construida. La primera conjetura es una cámara funeraria perdida. Muchas tumbas en Giza tienen sitios de entierro subterráneos, pero la mayoría tiene marcadores superficiales claros. Esta, por alguna razón, no tiene nada, pero podría ser una de ellas. La segunda conjetura es una capilla de ofrendas antigua. Los egiptólogos saben que algunas de estas fueron construidas con esta forma, pero usualmente estaban sobre el suelo, no enterradas como esta. Y finalmente podría ser algo que nunca hemos visto antes. Si esto resulta ser un nuevo tipo de estructura, podría reescribir lo que sabemos sobre los enterramientos de los faraones. La única manera de saberlo con certeza es desenterrarlo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Las excavaciones ya están en marcha. Los arqueólogos están en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad. Pero también hay un peligro real allí. Las frágiles estructuras antiguas de Giza deben ser manejadas con cuidado. De lo contrario, podrían dañarse irreparablemente. Así que todo lo que podemos hacer es esperar por la verdad. Estas tumbas siempre han guardado misterios fascinantes. Por desgracia, nunca conoceremos muchos de estos misterios debido a algunos inalcanzables saqueadores de tumbas. Las tumbas egipcias fueron construidas para resguardar los cuerpos por la eternidad. Pero eso no impidió en absoluto que las personas ingresaran y se llevaran todo lo valioso de su interior. Han estado alterando estos sitios antiguos durante miles de años, empezando desde la época de los faraones. Muchas de las tumbas más famosas, incluyendo las de Giza, Saqqara y el Valle de los Reyes, fueron saqueadas. Era una práctica común en el antiguo Egipto, y se lo tomaban muy en serio. Cavaban túneles secretos para esquivar trampas y muros. Sobornaban o amenazaban a los trabajadores de las tumbas para obtener información interna. Abrían sarcófagos para hacerse con oro, joyas y artefactos. Y para cuando los arqueólogos modernos llegaron a la mayoría de estas tumbas, ya habían sido saqueadas. Los faraones reinantes se cansaron de este exasperante sinsentido. El Valle de los Reyes, el famoso cementerio de la realeza egipcia, se suponía que era la última zona segura. Las tumbas fueron construidas profundamente bajo tierra, ocultas en el desierto. Los pasajes se sellaban con enormes bloques de piedra. Se añadían puertas falsas y trampas para confundir a los ladrones.
Incluso había maldiciones escritas en las paredes, advertencias de finales horribles para cualquiera que se atreviera a perturbar la tumba. De ahí es de donde surgieron todas esas historias de terror sobre momias. Adelanto, nada de eso funcionó. La mayoría de las tumbas en el Valle de los Reyes fueron completamente saqueadas dentro de los 100 años de haberse sellado. Incluso la del rey Tutankamón, una de las más famosas de la historia, fue violada 2 veces en la antigüedad. Algunos de ellos decidieron intentar defenderse. Los gobernantes del nuevo reino construyeron tumbas ocultas y sin marcas, de una forma que debería haber impedido que los saqueadores las encontraran, pero no funcionó. Algunos faraones como Ramsés II fueron trasladados en secreto para evitar que sus cuerpos fueran robados, pero no importó. Los ladrones de tumbas siempre ganaban. Eso se debe a que los saqueadores no eran simples ladrones al azar, eran hábiles, organizados y bien conectados. Sabían exactamente dónde buscar. Muchos fueron quienes construyeron estos sitios en primer lugar y conocían dónde estaban las entradas. Si no podían romper las puertas, cavaban a través de las paredes, pisos o incluso techos para entrar. También trabajaban rápido, a menudo dentro de solo unos pocos años después de que las tumbas fueron selladas, antes de que alguien olvidara dónde estaban los objetos valiosos. La pirámide de Keops, la que está al lado de esta estructura recién descubierta, fue saqueada mucho antes de los tiempos modernos. La única cosa que había dentro cuando los exploradores llegaron, una caja de granito vacía donde solía estar el sarcófago. Desafortunadamente no se trata solo de oro, la historia misma es robada durante estos saqueos. Los antiguos egipcios escribieron registros detallados de qué y dónde enterraron exactamente, así que cuando los arqueólogos comparan estas listas con lo que se encuentra, pueden ver lo que falta, que a menudo es todo lo valioso. La mayoría de los artefactos no terminan en museos, simplemente desaparecen en colecciones privadas donde nunca más pueden ser estudiados. Lo cual es, por supuesto, completamente injusto. De hecho, algunos países se han cansado y han comenzado a promulgar leyes para recuperar artefactos históricos de coleccionistas privados. En Italia, si posees un artefacto romano antiguo, debes demostrar que lo obtuviste de forma legal. China está activamente cazando artefactos robados y deben encontrar maneras de recuperarlos de los coleccionistas occidentales. En Egipto se aprobaron nuevas leyes que hacen ilegal que los ciudadanos privados posean cualquier artefacto antiguo egipcio. Otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania o Suiza no tienen problemas con que los ricos posean su historia. El Museo Británico está construido sobre cosas saqueadas. Los imperios europeos invadieron medio planeta y llevaron a casa lo que querían. Sus museos están frecuentemente llenos de esos artefactos robados y, por desgracia, se niegan a devolver la mayoría de ellos. Por ejemplo, la piedra de Rosetta fue tomada de Egipto por el ejército de Napoleón, luego robada nuevamente por los británicos después de vencer a los franceses. Egipto ha estado exigiendo su devolución durante años, pero aún no logran recuperarla. O los mármoles de Elgin. Estas magníficas y enormes esculturas griegas fueron retiradas del Partenón en Atenas por un lord británico en el siglo XIX. Grecia ha estado suplicando su devolución desde entonces, pero al Reino Unido no le apetece. Sin mencionar las toneladas de artefactos mesoamericanos esparcidos en varios museos alrededor del mundo. Los exploradores europeos saquearon templos mayas y aztecas, llevándose estatuas, joyas y objetos sagrados. Y ahora México está luchando por recuperarlos. Bueno, no sería sorprendente que incluso esta misteriosa cámara subterránea ya haya sido saqueada de alguna manera. Pero si es un lugar recién descubierto, ¿podría ser uno de los pocos que escaparon de las manos de los saqueadores de tumbas? ¿Podría aún haber artefactos antiguos intactos durante 4500 años? Solo podemos esperar que estos tipos no hayan llegado primero. Encontraron la tumba de un médico real que vivió hace más de 4000 años, un hombre que tenía en sus manos la vida de los faraones. Este hombre conocía secretos que solo los dioses y los reyes podían escuchar. Y sin embargo, cuando abrieron su tumba en 2024, no había ningún cuerpo. Solo pinturas vívidas intactas a pesar del tiempo y símbolos crípticos tallados en piedra. ¿Quién era él y por qué fue enterrado con hechizos vinculados a una deidad de Escorpión? La tumba estaba enterrada profundamente bajo las arenas de Saqqara. El nombre del doctor era Tetimbefu. Vivió hace unos 4100 años durante uno de los puntos de inflexión más misteriosos de Egipto, entre la gloria y el colapso. Aquellos fueron los últimos días del antiguo reino de Egipto.
El sol todavía brillaba sobre las pirámides recién construidas, pero las sombras ya se estaban extendiendo. El faraón Pepi II había gobernado más tiempo que nadie, 90 años. Pero al final de su reinado, el país se estaba resquebrajando. El poder se desvanecía, los líderes regionales se levantaban y las inundaciones del Nilo se volvían impredecibles. En este periodo inestable, el misterioso doctor prosperó. Su tumba fue descubierta por un equipo arqueológico suizo-francés a la sombra de viejas pirámides. Lo extraño fue que, cuando desenterraron su cámara funeraria, no encontraron ningún cuerpo. Tampoco tesoros dorados. Desafortunadamente, la tumba fue saqueada hace mucho tiempo. Pero lo que quedó fue algo aún más fascinante: las palabras e imágenes dejadas en las paredes. Las pinturas aún son vibrantes, con colores brillantes que de alguna manera sobrevivieron todos esos años bajo tierra. Las paredes muestran frascos, contenedores, extraños patrones abstractos y formas geométricas. Y luego están los jeroglíficos. Líneas y líneas de escritura sagrada talladas con precisión, como si alguien hubiera vertido su alma en cada curva. Estas inscripciones revelaron quién era realmente Tetimbefu. Resulta que no era un médico cualquiera. Era el conjurador de Serket. Serket era la deidad femenina de los escorpiones, sagrada y aterradora. Los egipcios creían que podía detener el veneno, curar picaduras y proteger a los seres vivos de elementos tóxicos. El título conjurador de Serket significaba que Tetimbefu era un especialista en tratar picaduras y mordeduras peligrosas. Y si obtuvo una tumba completa para sí mismo, pudo haber sido el máximo experto de Egipto en esas cuestiones. Un hombre que curaba tanto con medicina como con magia. Pero eso no fue todo. También ostentaba el título de director de plantas medicinales, un título que solo se había visto una vez en todo el antiguo Egipto. Eso significa que conocía el poder curativo de hierbas, raíces y aceites como nadie más. Podrías preguntarte, ¿qué plantas puede haber en un vasto terreno de arena? Pero en realidad, los antiguos egipcios usaban medicina herbal que se mantiene vigente en algunos laboratorios hoy en día. Creaban pastillas, ungüentos e inhaladores. La mayoría de las veces elegían algún ingrediente activo, un sabor para facilitar su consumo y algo para introducirlo al cuerpo. ¿Te suena familiar? Y no tenían muchas plantas tradicionales. Así que algunos de estos ingredientes eran extraños según nuestros estándares, como usar excremento de cocodrilo y acacia mezclados con miel. ¡Ñam! Incluso tenían fórmulas para hacer cremas antiarrugas. Y, al parecer, nuestro curandero misterioso también era jefe dentista. Este título casi nunca se ve en los registros antiguos. Hay muy pocas evidencias de dentistas egipcios. Resulta que nuestro genio no solo combatía picaduras y estudiaba plantas, sino que también se le confiaban dientes y mandíbulas, lo cual era realmente un gran problema en el antiguo Egipto. Estas personas pueden haber construido maravillas, pero sus dientes pagaron el precio. Los antiguos egipcios constantemente tenían granos de arena en la boca. A menudo comían pan lleno de arenilla y verduras crudas, lo que desgastaba el esmalte y provocaba una enfermedad horrible llamada atrisión, que causa una gran cantidad de problemas, incluyendo la pérdida de dientes. En aquellos tiempos, tenían que improvisar. Por ejemplo, elaborando la pasta de dientes más antigua conocida a partir de roca triturada, menta y pimienta. Lo cual, irónicamente, solo empeoraba las encías. O una pasta de dientes hecha con cosas como cáscaras de huevo, piedra pómez y natrón, un mineral salado utilizado para la limpieza. También inventaron enjuagues bucales a partir de apio, salvado y hierbas para aliviar el problema. Incluso se encontraron algunas momias con aparatos de metal rudimentarios y alambres de oro que sujetaban los dientes faltantes. Aunque no estamos seguros de si eran para los vivos o si solo era un pequeño detalle añadido como un regalo para el más allá. Entonces, Tetimbefu se especializó en todos estos campos. 3 títulos raros para un solo hombre. En su tiempo, debió haber sido admirado como una persona increíblemente sabia. En un mundo sin ciencia moderna, habría sido como un hechicero que sabe cómo una hoja o una corteza podría salvar una vida.
Por eso los arqueólogos creen que Tetimbefu no era cualquier médico. Era, muy probablemente, el médico real, el que trataba al mismo faraón. No sabemos con certeza a qué rey sirvió. Quizás fue Pepi II. Y quién sabe, tal vez por eso ese hombre vivió tanto tiempo. Pero si ese fuera el caso, Tetimbefu podría haber vivido los momentos finales del antiguo reino y observó cómo la era dorada se desmoronaba desde adentro de las paredes del palacio. Y luego fue enterrado. El cuerpo fue saqueado, o tal vez solo se perdió con el tiempo. Pero el equipo dice que aún están estudiando la tumba, tratando de descubrir los rastros de este hombre increíble. En general, los antiguos egipcios ejercían la medicina a un nivel muy avanzado. Algunas prácticas resultan familiares incluso hoy en día. Tenían hospitales, especialistas, cirugías y muchas cosas más. Incluso escuelas de medicina. Se permitía que tanto hombres como mujeres fueran médicos. Sanaban mediante diversos métodos y practicaban cirugías con herramientas reales. Escalpelos, pinzas e incluso hacían suturas. Algunos médicos trataban exclusivamente los ojos, otros los dientes, el estómago o lo que llamaban las enfermedades ocultas. Sabían cómo limpiar y vendar heridas, podían entablillar huesos rotos usando férulas hechas de madera o cañas envueltas en lino y prevenían infecciones. Incluso había proctólogos. También fabricaron las primeras prótesis, como un dedo de madera con correas de cuero que ayudaba a las personas a caminar normalmente otra vez. La prótesis más antigua conocida tiene 3000 años. La parte más sorprendente es cómo intentaban extirpar los tumores. Un estudio reciente examinó un cráneo de 4000 años de antigüedad. Le pertenecía a un hombre de unos 30 años. Había indicios de tumores anteriores, y en 3 de ellos había marcas o cortes quirúrgicos, hechos con una herramienta de metal. Eso sugiere que alguien intentó removerlos o estudiarlos, tal vez para un tratamiento o quizás para una autopsia. Había otro cráneo, de una mujer de más de 50 años. También mostraba signos similares, pero con fracturas cicatrizadas de una lesión anterior, lo cual es increíble porque su tratamiento podría haber sido realmente exitoso. Ser un sanador en esta sociedad significaba algo poderoso. Ser sacerdote, científico y mago al mismo tiempo. Para los antiguos egipcios, la medicina era un arte necesario y la trataban con tanta reverencia como a sus deidades. Eso se debe a que creían que la enfermedad podía ser tanto física como espiritual, así que un médico podía recitar un hechizo mientras aplicaba un ungüento. Y muchos de sus tratamientos funcionaban. La reputación de los médicos en el antiguo Egipto era tan importante que los líderes de otras partes del mundo antiguo, como Persia, se acercaban hasta ellos. Incluso Homero, el poeta griego, una vez dijo que los egipcios eran los curanderos más hábiles de todos. Por supuesto, su comprensión del cuerpo humano no era perfecta. Por ejemplo, creían que el corazón controlaba el pensamiento y la emoción. Tampoco sabían lo que realmente hacía el cerebro. Pero su enfoque, observar síntomas, diagnosticar y tratar, eso es la medicina moderna. Claro, rezaban por la herida, pero también la curaban, ¿no es así? Su médico más famoso fue Imhotep. Ese hombre era un verdadero polímata, un arquitecto, sacerdote y sanador que llegó a ser tan venerado que posteriormente fue adorado como una deidad de la medicina. Sí, un ser humano tan increíble que lo convirtieron en una deidad. Él vivió 2000 años antes que Hipócrates, el llamado padre de la medicina. Y sin embargo, algunas personas bromean diciendo que deberíamos dejar el juramento hipocrático por completo y hacer un juramento imhotépico en su lugar. Estas personas no solo sentaron las bases de las pirámides, sino también las bases de la atención médica. Si alguien logra inventar el viaje en el tiempo y decides moverte al pasado, no reconocerás muchas de las cosas que conoces y amas hoy. La Estatua de la Libertad y las pirámides de Egipto, algunos aparatos básicos como el control remoto y tu laptop, e incluso el maíz que comes en el almuerzo han cambiado hasta ser irreconocibles. Cuando las pirámides fueron construidas originalmente en el antiguo Egipto, en Giza y otros lugares, no tenían ese color marrón arenoso. Todas estaban cubiertas con piedra caliza blanca.
Si las hubieras visto bajo el ardiente sol africano, habrías tenido que apartar la vista. Así de lisas y brillantes eran. Los constructores utilizaron alrededor de 6 millones de toneladas de este material solo para la Gran Pirámide de Giza. Es la más grande que aún puedes ver en tu viaje a Egipto. Las normas de construcción eran bastante ahorrativas y se reutilizaban algunas de las piedras de revestimiento para otros proyectos de construcción. Un terremoto muy potente ocurrido en el siglo XIV también desprendió algunas de las piedras, así que no verás mucha piedra caliza, pero aún queda algo en la parte superior de la pirámide de Kefren en Giza. Parece que tiene un segundo pico encima del primero. En tiempos antiguos, todas las pirámides solían tener unas cúspides llamadas piramidiones, cubiertas con una mezcla de oro y plata. La mayoría se han perdido a lo largo de los siglos, pero aún puedes ver algunos en los museos. Muestran imágenes de deidades egipcias. Las pirámides probablemente fueron moldeadas a partir de una piedra sagrada puntiaguda, el benben, que representaba los rayos del sol. Pero levantar piedras pesadas no era tan simple sin la tecnología que tenemos hoy. Supongo que estarás de acuerdo conmigo si alguna vez ayudaste a tus amigos a mudarse y te hicieron cargar el sofá. Pero esos astutos egipcios del pasado pensaron en eso y eligieron la forma de pirámide, ya que permite que el peso se distribuya uniformemente en toda la estructura. La Estatua de la Libertad también ha tenido una gran renovación desde que fue inaugurada en 1886. Lo creas o no, era de un color marrón brillante, tal como una moneda. 20 años después, cambió su color a verde. No fue una cuestión de moda, sino una reacción química. La estatua está cubierta por cientos de delgadas láminas de cobre. Cuando el cobre reacciona con el aire, forma una capa protectora llamada pátina. Esta capa protege lo que está debajo contra la corrosión, y es por eso que las estatuas y otras cosas hechas de cobre, latón y bronce pueden durar tanto tiempo. Cuando la Estatua de la Libertad se tornó verde, las autoridades decidieron que sería una buena idea pintarla completamente. Fue mucho antes de la existencia de las redes sociales, así que no se podía dejar un comentario en contra bajo la publicación que describía la idea. Sin embargo, escribieron sobre ello en los periódicos locales y al público no le gustó la idea. Luego, el periódico Times entrevistó a un fabricante de cobre y bronce y él confirmó que no deberían pintarla de nuevo porque quitar la capa protectora significaría destruir la estatua. Con el paso de los años, varias personas han sugerido pintarla, pero nadie lo ha hecho. No sé tú, pero yo no puedo imaginar a esa dama en otro color, así que supongo que está mejor así. ¿Te gustan tanto los plátanos como a mí? La próxima vez que disfrutes de uno jugoso y suave, recuerda que debes agradecer a la selección artificial por esa textura. Los plátanos silvestres originales tenían muchas semillas grandes y duras, y no tanta pulpa deliciosa. ¿Y a quién no le gusta una refrescante sandía? Esta fruta tiene una historia de más de 5000 años. Anteriormente tenía una carne amarga y blanquecina amarillenta y era bastante difícil de abrir. La selección artificial vino al rescate una vez más y las sandías se fueron volviendo mucho más dulces. Los científicos japoneses fueron más allá e inventaron la versión sin semillas. La antecesora del maíz es una hierba mexicana llamada teosinte. Los granos de esta hierba eran pequeños y difíciles de obtener. Los agricultores de hace miles de años guardaban las semillas solo de aquellas plantas que eran más grandes o sabrosas, o cuyos granos eran más fáciles de moler. Gracias, mis amigos, por darnos el maíz que es comestible e incluso delicioso. Y los aguacates silvestres eran tan pequeños que cabían en la palma de tu mano. La semilla era tan grande que no había mucho material comestible dentro. Además, tenían una cáscara mucho más dura. Probablemente no podrías hacer mucho trabajo hoy sin tu querida computadora, pero no puedo decirte exactamente a quién agradecer por este invento. El ABC de 1942 es uno de los contendientes por el título de la primera computadora. Las siglas ABC corresponden a Atanasoff Berry Computer, nombrado así por sus inventores de la Universidad Estatal de Iowa. El ABC pesaba más de 300 kilogramos. Sí, el tuyo debe ser mucho más liviano. Ese muchachón estaba compuesto por alrededor de 300 tubos de vacío y tenía un tambor giratorio, un poco más grande que una lata de pintura.
que tenía pequeños capacitores. Un capacitor es un dispositivo que puede almacenar carga eléctrica, como una batería. El ABC podía resolver problemas con hasta 29 variables diferentes para ayudar a los científicos a ahorrar algo de tiempo. Al igual que las computadoras modernas, utilizaba dígitos binarios, unos y ceros, para representar todos los números y datos. Debido a eso, era posible realizar los cálculos electrónicamente. Y ahora, mi parte favorita. El ABC completaba una operación cada 15 segundos. Solo para que compares, ahora se realizan millones de operaciones por segundo. A diferencia de la tecnología que usamos hoy, el ABC no tenía un programa almacenado o modificable, así que el programa solo podía realizar una tarea a la vez. Un operador tenía que anotar la respuesta intermedia y luego marcarla de nuevo en la computadora. Es otra razón para estar contentos de vivir en el siglo XXI. Ese control remoto que usas para todo tipo de electrodomésticos también ha recorrido un largo camino. Nikola Tesla, quien nos proporcionó la corriente alterna, diseñó uno de los primeros controles remotos inalámbricos allá por 1898. Él llamó a su invento teleautómata y lo demostró en un barco en miniatura controlado por ondas de radio. El barco tenía una pequeña antena metálica adherida. Tesla enviaba señales al barco usando una caja con una palanca y una llave de telegrafista, que era su versión de un control remoto. Esas señales ponían en movimiento los contactos eléctricos del barco, moviendo el timón y la hélice, y Tesla controlaba el barco. El concepto del control remoto pronto se extendió a otros aparatos. El primer control remoto para televisión apareció en 1950. Fue diseñado por Zenith Radio Corporation y se llamó LazyBone. Tenía un cable enorme que estaba conectado al televisor, y aquellos que lo probaron no se enamoraron de la invención porque se tropezaban con ese cable. Siento su dolor, amigos. Si vives o trabajas en uno de los pisos superiores, te va a encantar esto. Te presento el primer ascensor de pasajeros. Se desplazaba a una velocidad de 12 metros por minuto. No es el más rápido, lo sé, comparado con el récord de hoy, que es de 12 metros por segundo, pero fue construido en 1857 en Nueva York y era más una atracción turística que una necesidad. El ascensor tenía un motor de vapor oculto en el sótano de un edificio de 5 pisos. 3 años después lo cerraron porque al público no le gustó. Otis Todd presentó la primera patente para un ferrocarril vertical por esa época. Su invento incluía un coche real con un banco dentro para que las personas pudieran sentarse. A mí me parece un excelente lugar para pasar el rato con amigos, ¿no? Luego comenzaron a instalar ascensores en hoteles lujosos alrededor del mundo. Eran espacios enteros con un diseño opulento, asientos tapizados y espejos en las paredes, y a veces incluso un pequeño candelabro. Siempre había un operador encargado de cerrar la puerta y el ascensor iniciaba su viaje de manera muy lenta. Todavía se trataba más de estilo que de velocidad, así que supongo que yo elegiría las escaleras. Esto no es un set de Duna, es una ciudad desértica muy real en Níger. Jado fue probablemente construida por el pueblo nómada Sao y está llena de Xars, que son casas fortificadas hechas de sal y arcilla con enormes muros y pasadizos secretos. Ubicada en lo profundo del desierto, fue una vez una parada vital para las caravanas transsaharianas, pero ahora es un punto caliente para contrabandistas y bandidos. El sitio ha estado fuera de límites desde 2002 debido a sus peligros. Los orígenes de los Xars siguen siendo un misterio. No se han realizado estudios arqueológicos, lo que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Incluso hoy, las arenas movedizas revelan y esconden partes de estas antiguas ruinas, lo que alimenta la especulación local sobre lo que podría estar aún oculto bajo el desierto. Hablando de túneles conectivos, los científicos quedaron asombrados por el descubrimiento de tubos de lava en Arabia Saudita. Estos pasajes subterráneos se forman cuando la lava fundida se enfría. Los investigadores creen que antiguos grupos nómadas pudieron haber utilizado estos pasadizos para sobrevivir a los climas extremadamente duros del desierto. Mientras excavaban los túneles, los arqueólogos descubrieron artefactos, arte rupestre y restos óseos.
El arte y los huesos de animales mostraron que las personas que utilizaban los túneles probablemente eran pastores de ovejas y cabras. Todavía están tratando de determinar si estos grupos vivieron en los túneles durante periodos prolongados o si solo los utilizaban como refugios temporales. La Gran Pirámide de Giza ha estado en pie durante miles de años, pero aún guarda secretos. Utilizando tecnología de escaneo especial, científicos encontraron 2 estructuras ocultas bajo un antiguo cementerio. La primera es poco profunda y en forma de L, y debajo de ella hay un espacio mucho más grande que podría ser un lugar de descanso final o una cámara. La estructura más pequeña fue llenada con arena a propósito, mientras que la más profunda podría ser una cámara vacía. Los expertos creen que están conectadas y que posiblemente servían como una entrada a una cámara secreta. Esto es una gran noticia porque podría proporcionarnos más información sobre quién construyó las pirámides y por qué. El mundo está lleno de escrituras antiguas, pero algunos mensajes se niegan a revelar sus secretos, como el misterio de la tabla de Bashblemi. Esta inusual piedra extraída de un lago en Georgia está cubierta de símbolos que nadie puede leer. Incluso con la tecnología moderna, los expertos están completamente perplejos. La tabla tiene el tamaño de un libro, con 60 símbolos cuidadosamente tallados en su superficie, pero 39 de ellos no coinciden con ningún idioma conocido. Algunos se asemejan a escrituras de antiguas civilizaciones en el Medio Oriente, India y Egipto, pero ninguna coincide exactamente. Para complicar más las cosas, parte de la tablilla está rota, lo que significa que un fragmento del rompecabezas está perdido para siempre. Para descartar un engaño, los científicos estudiaron la tablilla con detenimiento. Confirmaron que está hecha de basalto vesicular, una roca local extremadamente dura. Quien quiera que haya tallado estos símbolos debió ser realmente hábil. Basándose en hallazgos arqueológicos similares, los expertos creen que la tablilla podría tener miles de años, posiblemente remontándose a la edad del bronce tardío o a principios de la edad de hierro. Algunos símbolos se repiten, lo que podría significar que son números. Quizás sea una lista de inventario, un registro de batallas o incluso una ofrenda a las deidades. Hasta que alguien descifre el código, la tablilla de Bashblemi seguirá siendo un misterio sin resolver de las profundidades de la historia. Los expertos todavía se encuentran desconcertados sobre lo que podría significar este disco minoico. El disco de Festo es uno de los hallazgos más enigmáticos de la civilización minoica. Este objeto de arcilla de 15 centímetros, descubierto en 1908, tiene extrañas marcas en espiral que nadie ha descifrado por completo hasta el momento. El objeto cuenta con 241 símbolos en ambas caras y muestra desde personas y animales hasta herramientas y plantas. Los expertos han propuesto muchas teorías sobre lo que significan los números. Algunos piensan que es una forma temprana de griego, mientras que otros sugieren que es una oración o un himno, y algunos incluso creen que podría ser una carta de un rey de Anatolia a un gobernante griego. Veamos quién será el primero en descubrir la verdad. Siempre es un día divertido en la oficina de un arqueólogo cuando se encuentra algo tan impresionante como una cabeza de mármol de 2000 años. Una misión arqueológica francesa realizó excavaciones en una antigua casa medieval cerca de Alejandría, en Egipto, y halló la cabeza de una estatua que representa a un hombre anciano, posiblemente enfermo. Esta estatua data de la última dinastía egipcia antes de que se convirtiera en parte del Imperio Romano, y el sitio donde se halló está asociado con figuras como Cleopatra y Marco Antonio. Para los arqueólogos, incluso los hallazgos más pequeños en este lugar son muy significativos. ¿Has oído hablar de Lucy, verdad? El Australopithecus, que fue un ancestro temprano de nosotros los humanos. Pues bien, los científicos encontraron algunas huellas de su especie en algún lugar de Tanzania. Las llamadas huellas de la Etoli tienen más de 3 millones de años. El sendero se extendía por 27 metros y tenía alrededor de 70 huellas dejadas cuando un grupo de humanos primitivos caminó sobre ceniza volcánica húmeda. Lo fascinante es que estos seres primitivos ya caminaban erguidos sobre 2 pies como nosotros, no encorvados como los simios. La cercanía de las huellas indica que probablemente tenían piernas cortas y un paso menor al que tenemos hoy. En un templo egipcio antiguo, arqueólogos desenterraron un santuario como ningún otro, un lugar dedicado a los halcones y a 2 deidades misteriosas. Una de las deidades tenía cabeza de halcón, mientras que la otra llevaba una corona con un disco solar y cuernos de vaca. Pero el descubrimiento más desconcertante fue una inscripción que decía: "No es adecuado hervir una cabeza aquí". En el corazón del santuario había 15 halcones sin cabeza cuidadosamente dispuestos en un pedestal, quizá como ofrendas a la deidad con cabeza de halcón.
Una teoría sugiere que las aves fueron hervidas primero, tal vez para quitarles sus plumas antes de ser colocadas en el santuario, siguiendo la extraña regla tallada en piedra. Los arqueólogos también encontraron un arpón de hierro de 33 centímetros cerca. Su verdadero propósito sigue siendo desconocido, aunque el santuario también contenía restos de peces, mamíferos y huevos de aves, lo que sugiere que los rituales podrían haber incluido banquetes. Y hablando del antiguo Egipto, conoce a Hathor. Los científicos lo nombraron así por la antigua deidad egipcia de la maternidad, la música y el canto. Esta estatua de madera alojada en el Museo Metropolitano de Arte era considerada solo un hermoso artefacto hasta que se descubrió un secreto sorprendente. Utilizando una máquina de rayos X, los expertos encontraron un sistema de funcionamiento mecánico dentro de ella, con poleas y ejes que conectan su hombro con su pierna izquierda. Al activarse, el sistema hacía que su mano se elevara y bajara. Una maravilla de la ingeniería de hace más de 3000 años. La estatua fue creada durante el Reino Medio de Egipto, alrededor del año 1800 a.C., y a menudo se compara con los autómatas del siglo XIX debido a su avanzado diseño. Se cree que la estatua se utilizaba en ceremonias religiosas y que simbolizaba el papel de Hathor en la danza y la música. Un descubrimiento inesperado ocurrió en el norte de Kuwait, donde un equipo kuwaití polaco desenterró una misteriosa estatua de 7500 años de antigüedad. La estatua presenta un cráneo alargado, sin boca, ojos estrechos y una nariz aplanada. Se cree que es una figura ofidiana, llamada así por la palabra griega para serpiente, y probablemente fue hecha por la cultura Ubaid, una civilización conocida por sus habilidades en la alfarería. Aunque nadie sabe exactamente qué papel desempeñaba esta extraña estatua, podría haber estado vinculada a rituales o prácticas simbólicas. Algunos científicos creen que estas figuras encontradas en hogares o lugares de descanso final estaban relacionadas con importantes creencias culturales. No podríamos mencionar los misterios no resueltos de este mundo sin hablar de estos cráneos alargados. En los desiertos de Perú, investigadores desenterraron 5 esqueletos antiguos, 2 de ellos con cráneos alargados de forma poco natural. Aunque el modelado de la cabeza era común en muchas culturas, estos cráneos desafían toda explicación. Las leyendas locales narran historias de los llamados gentiles, una raza misteriosa desterrada al subsuelo por las deidades poderosas. Algunos dicen que esto es lo que representan los cráneos. Otros piensan que es algún tipo de anomalía genética, lo cual fue confirmado después de encontrar el cráneo de un infante demasiado grande para ser moldeado artificialmente. Imagina que te eligen para responder una de las preguntas más importantes de la historia. ¿Cuál fue la primera civilización en la Tierra? La descripción del trabajo es sencilla, pero la tarea es sumamente desafiante. Necesitas desenterrar la prueba de la primera civilización oficial del mundo. ¿Fueron los sumerios en la antigua Mesopotamia o los antiguos egipcios esparcidos a lo largo del río Nilo? No es por ponerte nervioso ni nada, pero la historia está, literalmente, en tus manos. ¡Buena suerte! Ya que no puedes retroceder en el tiempo y visitar la antigua Mesopotamia para obtener las respuestas a tus preguntas, tendrás que investigar en las bases de datos de museos para encontrar algunas pistas. Lo primero es lo primero. Necesitamos una definición de lo que se considera una civilización. No se trata solo de miles de personas agrupadas y viviendo en armonía. Existen algunos elementos clave que, en conjunto, convierten a un grupo de personas en una civilización. Como, por ejemplo, el dominio del urbanismo, también conocido como la construcción de ciudades, los sistemas de irrigación y la escritura. Decides comenzar tu búsqueda sumergiéndote en la historia de los sumerios, que hoy en día ostentan la posición de la primera civilización del mundo. Ahora, imagina ser el primero de tu especie. Esto significa no tener ejemplos externos. Más bien, significa empezar desde cero. Lo primero que necesitarás: un pedazo de tierra. Y como en aquel entonces no existían compañías de agua activas en el mundo, necesitarás un terreno con fácil acceso al agua. Entonces, los sumerios se asentaron entre 2 ríos importantes conocidos como Éufrates y Tigris en el sur de Mesopotamia alrededor del año 5000 a.C. Un dato curioso: Mesopotamia se traduce como tierra entre 2 ríos. En un mapa actual, se ubicaría más o menos donde hoy se encuentra Irak. Junto con la tierra, una civilización necesita medios para obtener alimento.
Los sumerios tuvieron que enfrentar un clima seco y caluroso, pero lograron hacer que la agricultura prosperara en la región. Al desviar las aguas de los ríos y crear embalses y presas, los sumerios permitieron que surgiera una serie de asentamientos en las llanuras mesopotámicas. La famosa Babilonia fue uno de ellos. Ya sabes, la ciudad que supuestamente tenía aquellos jardines colgantes. Digo supuestamente porque no se ha encontrado prueba concluyente de la existencia real de este monumento. Sin embargo, fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo y mencionado como una hazaña notable de la ingeniería en un libro antiguo publicado alrededor del año 290 a.C. Aunque no se encontró registro alguno de los jardines de Babilonia, los sumerios eran reconocidos como constructores sumamente hábiles. Sus ciudades estaban llenas de construcciones de ladrillos de barro, y las más impresionantes eran conocidas como zigurats, pirámides escalonadas que eran construidas con fines espirituales. Los sumerios construyeron una red de comercio para suplir la escasez de recursos y comenzaron a intercambiar bienes con civilizaciones emergentes cercanas, como Anatolia y Egipto. El inicio del comercio fue lo que llevó a los sumerios a desarrollar lo que se cree es el primer sistema de escritura del mundo. Comenzó como algo simple, probablemente datado alrededor del año 3400 a.C. En este sistema, cada sílaba era representada con un dibujo. Más tarde, evolucionó de forma gradual hasta convertirse en un sistema de escritura cursiva completamente desarrollado. ¿No me crees? Échale un vistazo a esta pieza de los tiempos babilónicos. Esta enorme placa de basalto se llamaba Código de Hammurabi. Es conocido como la primera colección de leyes escritas de la humanidad. Según cuenta la historia, fue esculpido en piedra volcánica alrededor del año 1760 a.C. Observa la precisión de estos grabados. Es realmente asombroso. Pero el contenido también es sorprendente, ya que estas 282 normas varían desde regulaciones comerciales hasta estrictas leyes de justicia. La cuestión es que los historiadores no tienen consenso sobre si realmente los sumerios fueron los primeros en inventar la escritura. Algunos piensan que podrían haber sido los antiguos egipcios. Pausemos aquí. Se cree que los asentamientos del antiguo Egipto comenzaron alrededor del año 5500 a.C., lo cual es anterior a la civilización sumeria. Pero, ¿recuerdas que mencioné que una civilización necesitaba ciertos elementos para ser considerada como tal? El antiguo Egipto consistía en varias ciudades-estado más pequeñas, como Memphis, Abidos y Tebas, distribuidas a lo largo del río Nilo. No fue hasta el año 3000 a.C. cuando Egipto se unificó bajo un solo reino y perduró como un imperio hasta casi el año 1000 a.C. Aunque no existe un consenso al respecto, algunos expertos en Egipto creen que pudieron haber sido inmigrantes sumerios quienes fundaron los primeros asentamientos egipcios. La prueba podría ser la presencia de sellos cilíndricos hechos de piedras duras, algo que era ampliamente utilizado en Sumeria. Estos se usaban para garantizar la autenticidad en transacciones legales. Pero es difícil determinar si este método fue introducido por inmigrantes sumerios o simplemente a través del comercio. Debido a que el periodo no es uno de los criterios que podemos usar para determinar quién vino primero, tendremos que recurrir a otra cosa. ¿Pero a qué? Al igual que los sumerios, los egipcios también eran constructores altamente capacitados. Claro, erigieron las famosas pirámides de Giza y muchas otras a lo largo de su territorio. Para mejorar sus técnicas de construcción, se adentraron a desarrollar un entendimiento más profundo de las matemáticas. Idearon una nueva forma de medición, llamada codo, que equivalía a la longitud de un brazo. La Gran Pirámide, por ejemplo, mide 440 codos por 440 codos. También fueron astrónomos innovadores, puesto que combinaron sus habilidades matemáticas con observaciones astronómicas atentas. Fueron la primera civilización en utilizar una división del día en 24 horas. E incluso crearon un calendario solar, que fue el primer sistema de datación en la historia en contar con 365 días en un año. Está bien, es innegable lo impresionantes que fueron. Pero algunos expertos dicen que la disputa debe resolverse comparando sus sistemas de escritura.
Se dice que la escritura jeroglífica, el primer estilo de escritura egipcio, data del año 3000 a.C. Era una composición de más de 700 símbolos que se tallaban en piedra. Durante mucho tiempo, los investigadores creyeron que la escritura sumeria había precedido a la egipcia. Pero un descubrimiento reciente realizado por investigadores de Yale afirma lo contrario. Los arqueólogos descubrieron un panel de 4 signos que se cree que fueron escritos alrededor del año 3250 a.C. Y también han encontrado otro dibujo en roca que representa un elefante preñado que podría datar del año 4000 a.C. Ahora, también hay una tercera posibilidad que parece mencionar menos gente. La civilización del Valle del Indo, también conocida como India Antigua. Ubicada en la zona de lo que hoy son Pakistán e India, la civilización del Valle del Indo también es candidata a ser la civilización más antigua debido al origen histórico incierto de la colección de textos hindúes conocidos como los Upanishads. La civilización del Valle del Indo floreció alrededor del año 3000 a.C., pero los registros muestran que la gente en el Valle del Indo comerciaba con los mesopotámicos desde, por lo menos, el año 3500 a.C. Ahora, espera un momento. ¿Cómo es posible? No eran viajeros en el tiempo. Esto no es una película de ciencia ficción. Ya había asentamientos agrícolas en la zona que lentamente estaban convirtiéndose en ciudades más grandes, como Harappa y Mohenjo-Daro. Las antiguas ciudades indias eran sofisticadas, con casas de ladrillo cocido construidas en un sistema de cuadrícula. Estas ciudades antiguas incluso contaban con sistemas de drenaje y alcantarillado que conectaban la mayoría de las viviendas y utilizaban la gravedad para llevar los desechos fuera de la ciudad. Eran bastante avanzadas. También eran una civilización extremadamente religiosa, y las creencias hindúes estaban en el centro de sus prácticas. A pesar de eso, sus ciudades no estaban llenas de edificios espirituales. De hecho, el más importante de Mohenjo-Daro era un baño público. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué no podemos saber si fueron la civilización más antigua de la Tierra? Aunque algunos historiadores sospechan que los orígenes de la gente del Valle del Indo se remontan al año 5000 a.C., no hay evidencia concreta de esto. Solo especulación. La mejor prueba que tenemos son los Upanishads. Estos son textos llenos de filosofía, mantras y ceremonias. La cuestión es que parte de las prácticas hindúes incluían memorizar y transmitir la sabiduría de los Upanishads de forma oral. Por lo tanto, pasó un tiempo antes de que se convirtieran en un texto escrito. Bueno, yo diría que los historiadores no están completamente seguros de cuál fue la primera civilización del mundo. Solo podemos suponer en este punto. Pero, ¿quién sabe qué nuevos descubrimientos podrían revelar?